Ahí ya deben de ver mi pantalla, ¿sí? Pues ya habíamos visto que aquí que la materia es programas sistemas automáticos utilizando protocolos de comunicación para el proceso, para el control de procesos, sí, así es como se llama la materia y la podemos simplificar al nombre de automatización industrial, sí, ese nombre está muy largote, pero es pura automatización. Pues los objetivos del curso era que íbamos a aprender de los PLCs, ¿sí? Cómo funcionan. Muchos micrófonos, ya los desactivé. Y vamos a ver comprender cómo funcionan, pues, cuáles son sus aplicaciones en la industria. Vamos a conocer el lenguaje LEDER de programación para programar los PLCs. Vamos a conocer la funcionalidad del ambiente de programación en... Cállate. Conocer la funcionalidad del ambiente de programación en Logo V8. Sí, si no cuentan con computadora, no hay problema. Yo les voy a ir enseñando cómo se utiliza el programa, pero o sea, todo lo podemos hacer en nuestra libreta. Vamos a crear programas para resolver situaciones típicas de la industria mediante lógica combinacional o combinatoria y secuencial. Sí, es lo que vamos a estar haciendo. Ayer ya más o menos les di la introducción, sí, de que los PLCs se mandó a inventar a una compañía que se llama Bedford Association, sí, en el año de 1968 a solicitud de la General Motors, sí, porque pues ellos tenían el proceso del armado de los carros. Entonces, pues como las máquinas que ellos tenían, pues eran, o sea, una parte era la maquinaria, sí, la maquinaria, y una parte era lo que accionaba la maquinaria, que viene siendo como el programa o la computadora que mandaba las órdenes. Pero en ese tiempo no habían computadoras, todavía no existían las computadoras, sí. Se estaban empezando a hacer y eran computadoras pues del tamaño de una casa habitación normal, sí, eran gigantescas. Y entonces, pues imagínense, la fábrica pues era inmensa con todos estos artefactos que tenía. Y todo esto se manejaba con la lógica de el control por relevadores, ¿sí? Ahí también ayer estábamos checándolos, ahorita los vamos a ver también, ¿sí? Entonces, toda la programación que se hacía era por un control por relevadores. Toda la lógica programable era por control de relevadores. Entonces, estas personas de la General Motors pues eran los que producían carros en masa, ¿verdad? Entonces, ellos querían disminuir o querían bueno, que lo que querían era que ya no tuvieran esos maquinarias tan robustas, con esos controles tan robustos. Entonces le mandaron con esta compañía a que hagan el primer PLC, ¿sí? Que le llamaron el programa Logic Control, ¿sí? Que significa control lógico programable. Ahí se repitió esta. Esta presentación igual se las voy a pasar, ¿eh? Bueno, entonces nosotros nos vamos a meter a la parte de los sistemas automáticos industriales. Dice que un sistema automático industrial es un conjunto de dispositivos eléctricos, mecánicos, electrónicos o la combinación de ellos, los cuales pueden estar interconectados entre sí para controlar un proceso. Sí, entonces, ustedes van a una fábrica donde, no sé, pueden ir a Hutchinson, pueden ir aquí a la Toyota, a la Honda, y van a tener pues toda esta parte de aparatos mecánicos, electrónicos, ¿sí? Que son los que pues que pintan el carro, que ponen las puertas, y pues podemos ir a GKN y también van a tener lo mismo, los que hacen las flechas. Luego pueden ir ustedes a KS y son los que hacen ahí creo que los rodamientos, y son puros sistemas automatizados, ¿sí? Dice, el objetivo de un sistema es dar un resultado en forma común que sea
repetitivo en la variable que va a ser controlada, en algunos casos dentro de un margen de error y en otros más críticos cuya operación debe ser sin error. Este tipo de maquinarias que tienen ahí, vamos a pensar una que hace, pues que pinta las puertas de los carros, ¿no? De los carros por automático. Entonces es un brazo robótico que va a ir pintando, se va a ir moviendo y va a ir pintando las puertas de los carros, ¿no? Entonces ahí pues tiene una variable que se tiene que medir, ¿sí? Ahí sería pues, a lo mejor sería la programación de los movimientos para que uno cuando programa ese robot, o sea, tiene que estar seguro de que los movimientos que va a hacer el robot va a cubrir, va a ayudar a que cubra la pintura por completo de esa puerta. Entonces se mide ese tipo de variables. Sí, hay algunos casos donde dice que en algunos casos dentro de un margen de error y otros más críticos cuya operación debe ser sin error. Entonces, en esta parte de un brazo robótico, pues no debe de haber un error. Ya en la parte donde pues no tiene un margen de error es cuando uno pues controla un proceso por sí mismo. Puede ser un ejemplo cuando ustedes cocinan, cuando ustedes van a cocinar un huevo estrellado, un huevo, pues sí, un huevo estrellado. Entonces ustedes controlan el paso del gas de su estufa, ustedes ponen la estufa y ustedes ya saben si lo ponen bajito o lo ponen más fuerte. Sí, ustedes ya por experiencia pues ya saben, no, pues lo voy a poner a la mitad de la perilla cuando la flama pues es del máximo, o sea, de ahí se tiene un máximo y un mínimo, ¿no? Entonces lo pongo intermedio, pero eso ya es como que ya puede tener un margen de error, o sea, vamos a poner un ejemplo que el huevo se cuece a 100 grados a 100 grados centígrados. Entonces, a lo mejor ustedes lo ponen a la mitad y pues el huevo, ustedes ya controlan una temperatura de 80 grados, que no viene siendo los 100 grados, ¿sí? Si yo controlara ya eso sin un margen de error, pues yo ya pondría ahí un dispositivo que a fuerzas el huevo tiene que estarse cocinando a los 100 grados, ¿sí? Ahí ya se aplica, yo ya estoy ahí controlando la variable del calor, pues de que el huevo sí se tenga que cocinar a los 100 grados. Si yo lo hago de manera cuando hay error, pues yo soy el que lo regulo, ¿sí? Dice, la automatización es la tecnología que se encarga de aplicar en un sistema industrial la mecánica, bueno, espérense, lo vuelvo a leer. La automatización es la tecnología que se encarga de aplicar en un sistema industrial la mecánica, electrónica y los sistemas computacionales, ¿sí? La automatización pues es la que automatiza un proceso, ¿sí? Ahí en esa automatización pues vamos a tener sistemas mecánicos, ¿sí? Que nos van a ayudar a la parte de la automatización, ¿sí? Vamos a tener sistemas de electrónicos que van a ser los que van a mandar la señal a los dispositivos mecánicos, y los sistemas computacionales, que en el sistema computacional pues va a ir la programación, ¿sí? Del sistema. Espérenme, se va a querer ingresar otra. Ok. No sé por qué se repitieron aquí otra vez, la volví a repetir. Bueno, tenemos varios tipos, ahí ahí en el librito que les pasé, pues se clasifican que hay tres tipos de sistemas automáticos. Aquí ya tengo puesto tipos de sistemas automáticos. Dice, los sistemas automáticos pueden ser clasificados básicamente en tres tipos, ¿sí? Pues pueden ser en más, ¿no? Pero pues básicamente son tres tipos. En sistemas de automatización fija, ¿sí? En estos sistemas de automatización fija pueden encontrar en el libro que les pasé ya la definición más extensa. Yo ahorita lo voy a resumir por cuestiones de tiempo, ¿sí? Tenemos la automatización fija, la automatización de sistemas, dice sistemas de automatización programable y sistemas de automatización flexible. En la parte de los sistemas de automatización fija es cuando nosotros tenemos un proceso, ahí si se fijan son unos brazos mecánicos y van pasando cajas, ¿sí? Y creo que checan el tamaño de cada caja. Entonces, en los sistemas de automatización fija, o sea, ya uno crea ese sistema automático para ese proceso de la selección de cajas. Entonces, ¿qué pasa? De que si yo le quiero adaptar algo, yo ya no puedo. O imagínense, no sé, bueno, a ver, como qué sería, como algo de comida, que luego ya no lo hacen y así. Imagínense cuando, luego que salió
Hagan de cuenta, es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero pues viene al caso. Cuando salió, no sé si se acuerdan que salió una coca de sabor vainilla. Uh-huh. Ahí en esa coca de sabor vainilla pues estaba rica, pero pues solo estuvo como como unos 5 meses en el mercado, porque pues no resultó, no fue buena idea, o sea, pues ya la coca pues ya no la siguió, ya no la lanzó, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la Coca-Cola hizo un sistema de automatización fija solo para hacer esa coca de vainilla. Entonces ellos, como invirtieron en ese sistema de automatización fija para hacer la Coca-Cola de vainilla, ¿sí? Entonces, como ellos quebraron, o sea, dijeron, no, ¿sabes qué? Esto pues no jala, entonces pues ya no vamos a vender coca de vainilla, pues ya ni modos, pero ellos ya habían hecho el sistema de automatización fija, o sea que este sistema ya no les iba a servir para hacer la Coca-Cola normal. Entonces hay ese problema de que también depende del producto que... Bonnie. ¿Estás hablando de tu perrito? Ok. Entonces, como les digo, también depende del producto, pues, que se vaya a hacer la línea de automatización, porque si el producto, pues, ya no va a servir, entonces ya invertí yo en toda mi automatización y pues ya no lo puedo yo volver a... O sea, pues se puede reutilizar, ¿no? Pero pues ya nada más como que las partes o los brazos robóticos, ¿no? No es que yo lo pueda adaptar a otro. Entonces, luego también tenemos los sistemas de automatización programable, donde en estos ya nosotros podemos, o sea, ya programamos el sistema ya con un PLC. Esto que nos ayuda a que podemos nosotros modificar, ¿sí? Modificar la programación de un PLC. Aquí está una máquina inyectora de plástico, ¿sí? Entonces, en una máquina inyectora de plásticos, esas máquinas ya están hechas como que sí por default. Hay de muchas marcas y de muchos tipos. Lo que cambia, o sea, aquí en esta máquina pues no siempre se hace, en esta máquina no siempre se, por eso la puse de ejemplo, en un sistema de automatización programable. También podría ser un CNC, un torno que sea autoprogramable. Bueno, con esta máquina, ¿qué pasa? Que los moldes, o sea, esta máquina no solo, pues voy a hacer tacitas o voy a hacer juguetes de Max Steel. No, o sea que en esta máquina pues puedo hacer yo varios productos, ¿sí? Puede ser un juego de té, puede ser un juego de cocinita de plástico. Entonces, pues va a tener diferentes moldes, ¿sí? Porque esa se le pone un molde y ya pues ya le va echando uno el plástico, pero se le programa la presión del plástico, se le programan un montón de cosas a la máquina. Entonces, pues se puede, no solo puedes hacer, como les digo, un juego de té, sino puedes hacer pues el juego de la cocinita, el juego el juego de belleza de las niñas, ¿sí? Esos se utilizan pues para hacer juguetes o para hacer otro tipo de piezas plásticas, ¿no? Pero estoy poniendo el ejemplo de los juguetes, ¿sí? Entonces, puedo tener yo diferentes moldes para hacer otro tipo de producción, no solamente enfocarme en uno, como en el sistema de automatización fija, ¿sí? Entonces, eso, como tengo ya un autómata programable, un PLC, pues yo puedo ir configurando y puedo ir modificando mi programa. A lo mejor el programa pues siempre va a ser, ¿no? Que entra el plástico, se calienta, se inyecta en el molde y pues ya sale, pero pues yo puedo cambiar las variables de la temperatura, de la presión, ¿sí? Por eso yo ya lo puedo programar, ¿sí? Es más flexible. Ese pues ya es un sistema de automatización programable. Ya luego tenemos en un sistema de automatización flexible. En estos, pues es igual, tiene un PLC, pero en estos, pues yo ya puedo tener, si se fijan aquí, es una botella ahí que el corvo le hace el estampado y luego el brazo robótico lo pasa del otro lado y pues ya hace tornillos y así, o bueno, le hace algún barreno. Entonces, ahí yo puedo poner, aparte de eso, no sé, que ese brazo también, ese artefacto que se ve ahí, que es como una botella, no, es como una pesa. Bueno, ahí es algo, ¿no? Entonces, añadido a esto, yo podría poner que igual lo pinte, o sea, que haya otro banco u otra parte donde se pueda sumergir y ya se pinte la pieza esta y aparte, pues que ya la deje en algún lugar, ¿sí? Yo puedo ir a agregar
puedo agregar otra estación de trabajo, ¿sí? Aquí, pues, como vemos, sección de prensa, sección de taladro, sí, yo, como les digo, puedo poner la sección de pintado y la sección de donde me va a estivar las piezas. Ya se automatiza de una manera más flexible, ¿sí? Yo puedo cambiar en el programa. Por eso los PLC son muy socorridos ahora, porque pues yo puedo configurar el programa, ¿sí? Yo lo puedo modificar las veces que yo quiera y puedo agregar otros elementos al programa, ¿sí? Puedo agregar otros pasos al programa. Bueno, ahí nada más para recordar los lazos de control, por eso se utiliza la automatización. Dice, de acuerdo con la conexión de los dispositivos del sistema automático industrial, existen dos tipos de lazos de control, lazo abierto y lazo cerrado. Eso los platicamos cuando llevamos clase normal, en el primer parcial. Cada uno con su campo de aplicación. En un lazo abierto, pues era como les comentaba sobre el huevo, ¿no? Nosotros lo controlamos la temperatura a la que cocinamos un huevo. Aquí es una persona que está controlando una caldera. Él quiere que la caldera caliente agua a 70 grados. Pero aquí él no tiene como que un control, bueno, sí, la persona lo controla, pero de manera empírica. ¿Qué es lo que pasa? De que yo sé que empíricamente que pues el agua tiene que estar calentando, quiero que el agua se caliente a 70 grados. Entonces ahí se tiene una válvula, ese es el símbolo de una válvula reguladora de presión. Entonces ahí es como si fuera, como les digo, la manija de su estufa. El operador pues la va abriendo y pues más o menos como él vea pues va a llegar a los 70 grados. Sí, ese es un sistema de lazo abierto que ustedes ya lo conocen. Y un sistema de lazo cerrado es cuando ya hay la lectura de la variable. Sí, aquí ya hay una temperatura bueno, tenemos también la temperatura deseada, el control que va a controlar la variable, el sistema, y va a ir codificando ahí hasta que llegue a los 70 grados. Ahora sí va a llegar exactamente, y ahí ya se le adiciona un control. Bueno, entonces como les comentaba cuando los que inventaron el PLC, sí, ellos quisieron pues que ya se redujera todo esto, pero los PLCs y la programación de PLCs pues básicamente se trata o viene de los sistemas automáticos en base a relevadores. ¿Sí? Esa automatización de los relevadores se tomó como base para poder hacer los programas de PLCs. Hay muchos lenguajes de PLCs, como ayer les comentaba. Hay hay el Eder, hay por puertas lógicas, hay por uno que se llama Graphtec, y el otro del sistema del Eder derivan otros. Hay el Step 7, están raros los nombres, pero de ese de escalera se derivan como 5 o 6 más, y también tiene que ver mucho el programa de PLC que programa el PLC que uno va a utilizar, porque de PLCs pues hay, como les digo, hay Siemens, Allen-Bradley, hay de los de Festo, hay unos que son ABB, y hay muchísimas marcas. Entonces cada uno de esos tiene su propio programa para programar el PLC, ¿sí? Y pues es una infinidad de lenguajes, y cada uno tiene su chiste, pues cada uno puede hacer cosas que los otros PLCs no, o pueden hacer lo mismo, nada más que en algunos se puede programar más fácil y en otros se programa más difícil, ¿sí? Ahí pues ahí ya involucra pues el costo del PLC, ¿sí? Más bien eso es lo que involucra, porque pues si yo quiero hacer pues una automatización y pues no quiero gastar mucho, pues consigo el PLC más barato, ¿no? Y el PLC más barato pues a lo mejor es más complicado programarlo que a un PLC Siemens, que a un PLC de Allen-Bradley, a un PLC de ABB, ¿sí? Cada uno tiene como que sus diferentes pues pros y contras, ¿no? Pero bueno, todo se basa en el sistema de automatización a base de relevadores, porque pues así se inventaron primero,
Ahí el relevador no recuerdo quién fue el que lo inventó. Lo inventaron creo que en 1000. Vamos a buscarlo porque sí está chido el dato. Déjenme lo buscar. Vamos a buscarlo, repito. Aquí sale. Ahí está, Joseph Henry lo inventó. Sí, sí es este señor. ¿En qué año lo inventó? Lo inventó como en el 1800. No dicen qué año. A ver en Wikipedia qué nos dice. A ver si no nos miente. Ah, mira, ahí está. En 1835 lo inventó este señor. Y imagínense, desde 1835 y todavía sigue utilizando en el 2020. Sí, esos los reveladores son estos de aquí. Ustedes ya los han visto igual, los han utilizado en su clase de electrónica. Esos son de un tipo y hay de otros tipos. Entonces imagínense desde qué fecha y ese relevador llegó y se quedó para siempre. O sea, se sigue utilizando. Sí, es muy socorrido. Entonces, como les digo, los PLCs, el lenguaje para programar, pues tienen la base en los sistemas automáticos a base de relevadores. Dice, las primeras máquinas automáticas se desarrollan con base en relevadores, teniendo dos etapas, una etapa de control y una etapa de potencia eléctrica. Sí, la etapa de control está construida por relevadores de baja capacidad en conducción de corriente y voltaje, mientras que la etapa de potencia por relevadores con capacidades de conducción de altos voltajes y altas corrientes. En la actualidad no predominan estos sistemas basados en relevadores, ya que el avance tecnológico ha hecho que estos sistemas emigren hacia nuevas tecnologías más fáciles de utilizar y de reprogramar. Sí, o sea, siguen existiendo porque nos sirven en la etapa de control y en la etapa de potencia eléctrica. En la etapa de control sirven porque ellos, como tienen una bobina por dentro y tienen un contacto normalmente abierto y uno cerrado, entonces cuando yo energizo esa bobina, pues el contacto cambia de abierto a cerrado. Aquí bueno, aquí ayer lo estábamos checando más o menos. Eso es lo que hay por dentro. Tiene un contacto que está normalmente abierto y un contacto que está normalmente cerrado. Cuando esta bobina se energiza, ahí les comentaba ayer que como está enredado en un núcleo, pues genera un campo magnético que hace que se atrae este inducido de hierro, que lo atrae esta bobina y hace que esta patita que se ve aquí, que dice que es el pivote, se mueva y se pegue en el contacto que está abierto, lo pega y ya deja pasar la electricidad, hace el puente. ¿Sí? Y aquí se puede ver, si se fijan aquí, tiene estas patitas de acá. Aquí es para que se energice, esta es la bobina, si se fijan, aquí está la bobina y este es el contacto que está normalmente cerrado y el contacto que está normalmente abierto. Entonces nos sirve para mandar la señal, como les digo. Entonces, aquí pues tiene la parte esta parte, ¿cómo ya se me fue el nombre? El inducido de hierro, que hace que se pegue o se despegue, para que haga que aquí debe tener un accionamiento para que se mueva. Estos pues se pueden ver, ahí se puede ver el mecanismo. Ahí en estos de aquí están bien encapsulados, porque pues se puede trabar, si le entra basurita o algo aquí pues se puede trabar el mecanismo y pues ya vamos a tener problemas. Por eso luego vienen encapsulados en estos. Yo una vez me acuerdo que rompí uno de estos y me costó tardé como 2 días porque le ponen esa como cera, es como una resina, no hombre, está pero difícil de quitar. Y ya dependiendo de cómo esté conectado, aquí dice que son 5 amperes y le entra es de 220, de voltaje de 220. Aquí pues es lo que aguanta, 10 amperes, 6 amperes. Se puede conectar en 2 voltajes, de aquí. Y también todos tienen los contactos, dependiendo de estos también pueden tener más contactos aparte de estos dos que se ve aquí nada más, uno cerrado y uno abierto. Tiene 6 contactos adicionales, ¿sí? Entonces en la parte de señales yo puedo mandar una señal para que estos contactos conmuten, solo mandar la señal y ya luego cuando estos contactos se junten pues ya mandan un voltaje. Puedo yo tener en la parte de señal pues la activación de la bobina y en la parte de potencia, o sea, aquí yo puedo tener un voltaje de 24 volts y aquí ya puedo tener un voltaje de 120 a 220, ¿sí? Se puede
es la versatilidad que tienen los relevadores, que en una parte se activan a 24 volts y en otra parte pues ya pueden hacer que pase electricidad ya más grande, dependiendo igual del relevador, ¿verdad? Aquí, por eso, aquí la parte de la bobina, solo el accionamiento, y aquí la parte pues ya de cuando se acciona, pues ya manda la electricidad al componente que nosotros queremos encender. Mayormente sirven para encender motores. Hay otros tipos, hay contactor, estos son relevadores, también hay unos que se llaman contactores, que es lo mismo, es un relevador al fin de cuentas, nada más que esos pues ya permiten tener voltajes, manejar voltajes más altos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? El relevador es un interruptor operado electromecánicamente, sí, esto es un mecanismo, es electromecánico, sí, que cuenta, ahí dice, el cual está compuesto por una bobina, un núcleo, el núcleo de la bobina, un contacto móvil, contacto fijo y resorte. Es este de aquí, este es el contacto móvil. Y el resorte, bueno, el contacto móvil también es aquí, bueno, está el contacto móvil, este es el que se va a pegar y se va a despegar. Los contactos fijos son estos dos de aquí. El resorte, ese resorte, pues es el que cuando no está accionado, es el que atrae o está jalando este inducido de hierro a que no esté pegado con la bobina y pues, se pueda mantener en esta posición. Dice, tiene al menos un contacto normalmente abierto, es el contacto normalmente abierto, y otros además tienen un contacto normalmente cerrado, este de aquí, y hay otros que tienen más tienen más contactos adicionales. Dice, al conjunto de ambos contactos se le llama juego de contactos. Para su funcionamiento, la bobina del relevador requiere una corriente muy pequeña y el relevador se emplea para controlar circuitos de altas corrientes. Como les digo, en esta parte solo se necesita un voltaje muy pequeño para que se accione la bobina. Aquí, como tiene las vueltas, esa bobina pues, es un metal que se le dio ahí unas vueltas. Entonces, con una pequeña corriente eléctrica se genera un campo magnético muy grande, ¿sí? Porque, como yo les explicaba también ayer, por los cables de nuestra casa, pues cuando la corriente eléctrica pasa, ¿sí? Genera campos magnéticos, pero esos campos magnéticos no afectan así como a gran escala en nuestra casa. Ya cuando nosotros le damos vuelta a ese cable con un núcleo, o simplemente hay veces que hay bobinas que no tienen núcleo, sino nada más están enredadas. Ya cuando uno enreda el cable, ya se genera un campo magnético. Y dependiendo de los giros, se intensifica ese campo magnético. Ahí creo que yo debería haber agregado a la presentación, pero bueno, sí, creo que les mandé ahí por ahí los videos de las clases cuando los teníamos y ahí también lo explico esa parte de la intensidad del campo magnético. Si quiero que el campo sea más grande, le doy más vueltas. Si quiero que sea menos grande, me recuerdo que se hace más larga la bobina. A ver, ¿dónde quedé? Al conjunto de ambos contactos, para su funcionamiento, la bobina del relevador requiere una corriente muy pequeña y el relevador se emplea para controlar los circuitos de altas corrientes. Como les decía, aquí necesito una corriente pequeña, por lo que les expliqué, con la corriente pequeña genera un campo magnético pues grande, y por aquí pues ya puede pasar una corriente diferente, como les digo, 220, 120 o 220 volts. Dice, opera de la siguiente manera: al aplicar el nivel de voltaje requerido a la bobina, este genera un campo electromagnético que a su vez genera una fuerza suficiente grande para vencer la constante de elasticidad del resorte. Sí, el resorte tiene una fuerza, tiene una constante de elasticidad, sí, es la que mantiene el resorte, pues, retraído, sí. Para vencer esa fuerza, pues necesitamos tener la fuerza suficiente para vencer esa constante del resorte, sí. Esa la genera la bobina, sí, la genera la bobina. Si no, pues se le aplica más electricidad para que pueda vencer la fuerza del resorte, que provoca el movimiento de un contacto. Los contactos está abierto, cuando se activa, abre el normalmente cerrado y cierra el normalmente abierto. Bueno, aquí también pues ya tenía la representación. Aquí es la representación
Ya en el gráfica tenemos en esta parte es la energización de la bobina. Como ven, son 24 volts. Cuando la bobina se energiza, cuando yo activo pues un apagador, cuando lo acciono, empieza a pasar la electricidad de los 24 volts, se energiza la bobina, y entonces, y en esta parte de aquí, pues ya ven que hay un voltaje diferente de 120 volts conectado al neutro. Entonces, cuando este se acciona, entonces este se cierra, que es este contacto que está normalmente abierto, se cierra y enciende. Aquí pues está encendiendo una luz eléctrica, una luz. ¿Sí? Esto sería una representación gráfica de cómo es, de cómo funciona el relevador. También hay otros tipos de relevadores. Este es un relevador, es un timer, ¿sí? El relevador operado por el tiempo, dice, conocido también como temporalizador o timer en inglés. Tiene dos tipos fundamentales de operación: el temporalizador con retardo al encender, denominado TON. Luego en la industria sí los van a ustedes a conocer como TON y OFF. El TON es con retardo para encender. O sea, este relevador tiene un reloj interno que acciona, que también tiene lo mismo que aquí. O sea, tiene una bobina y tiene sus contactos asociados. Entonces cuando se activa la bobina, pues empieza a contar un reloj, dependiendo de cómo lo hayamos programado. Cuando pase ese tiempo, él ya va a hacer el movimiento va a accionar estos contactos, pero hasta que pase el tiempo, ¿sí? Hasta que cuente su tiempo. Dependiendo de qué, si es, dice que retardo para encender, o sea que el TON, el relevador de tiempo TON, retarda el encendido de algo. Y por sus siglas en inglés, y el temporalizador con retardo para apagar, también llamado TOF. El TOF retarda el apagado. Uno retarda el encendido y el otro retarda el apagado. O sea, el que retarda el encendido, yo puedo encender un motor, y al encender ese motor, pues yo quiero que ese motor pues trabaje por 5 minutos. Entonces pues voy a utilizar, aparte del relevador que enciende el motor, necesito un relevador que me controle el tiempo de encendido, de que el motor esté 5 minutos encendido. Entonces utilizo yo uno de estos, ¿sí? Le programo el tiempo. Entonces va a estar conectado. Aquí pues tiene sus contactos. Aquí tiene un contacto normalmente abierto y uno normalmente abierto y cerrado. Entonces yo, adicional a la conexión que voy a hacer con el motor, pues voy a conectar uno de estos al motor también, para que cuando pasen los 5 minutos, pues el contacto que estaba abierto del timer se va a abrir y va a apagar el motor. El temporalizador con retardo para apagar, pues es al contrario, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver como solución de sistemas automáticos con base a relevadores. Sí, el lenguaje LEDER. Ya vamos a checar qué es el lenguaje LEDER. Dice también llamada programación mediante diagrama de escalera. Sí, también ahí yo les decía que era el diagrama de escalera porque se hacía una escalerita. Sí, es la técnica más recurrida en la solución de problemas de programación. Sí, la mayoría de los PLC se pueden programar con esta técnica y es posible resolver desde problemas sencillos hasta muy complejos. Este lenguaje está especialmente indicado para facilitar el cambio de un sistema de control lógico implementado con relés para un autómata programable. Dice, hace más fácil el diseño de sistemas sencillos de control lógico con autómatas programables a los técnicos habituados a un sistema de control lógico por relés. ¿Sí? Esas son las ventajas que tiene, de que toma ya la programación que se tienen por relevadores, porque en un en un diagrama de control, pues los que diseñan, pues lo diseñan así. Ese es el diagrama de escalera, y también puede ser el diagrama de relevadores. Sí, entonces ya es mucho más fácil de que alguien que ya sabe programar o ya sabe diseñar
programas lógicos con relés, de poder pasar de la programación con relés a la programación de un PLC. Sí, se facilita mucho. Todos los PLCs, bueno, todos los programas de PLCs que yo he visto y que yo he usado, todos se pueden programar con el lenguaje de escalera. Tienen otro tipo de programa, también se pueden programar con otro tipo de lenguaje adjuntados al programa, pero el principal o uno de los principales es con el lenguaje de escalera. ¿Sí? Yo he conocido a muchas personas que con ese lo utilizan, dependiendo igual, que está aquí es con la norma americana, también hay la norma europea, cambia el diagrama, ahorita si lo ven está hacia arriba, o sea, está horizontal, ¿sí? Ya en el europeo está acostado. Sí, cambian ahí ciertas cosas, pero es lo mismo. Bueno, dice, este lenguaje se caracteriza por representar las variables lógicas mediante la bobina de un relé y los contactos asociados con él. Dichosos contactos pueden ser normalmente abiertos cuando el relé está desactivado y cerrados en caso contrario, o normalmente cerrados cuando el relé está desactivado y abiertos en caso contrario. Esta es la representación de los contactos. Estos contactos, aquí está el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. El NA también se les conoce como NA o NC, que esos contactos son estos que están aquí, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Cuando el relevador se activa, pues cambian de estado. Ahí ustedes ya saben que hay una tabla de verdad y que cuando está en 0, pues está desactivado. Cuando cambia a 1, se activa. Entonces es lo que va a pasar en esta parte. Cuando está en 0, cuando se activa, cambia al estado de 1 y se cierra. Los relevadores los vamos a simbolizar con este símbolo que se ve aquí. Circulito. Este es un relevador, ¿sí? Este es un contacto normalmente abierto. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, que está haciendo que se encienda una luz. Aquí hay dos botones también. Los botones son los que se puchan, ¿no? Los que se presionan. Hay botones, pulsadores y botones interruptores. ¿Qué diferencia hay? Un botón pulsador, pues yo lo presiono y si lo suelto, vuelve a... Bueno, cuando presiono un botón normalmente abierto, lo presiono, aquí si lo presiono va a dejar pasar la energía eléctrica. Si lo suelto, o sea, ese lo presiono y si lo suelto, pues regresa. Por eso es un pulsador nada más. Si lo pulso una vez se activa y si lo suelto, regresa. Aquí también tengo un pulsador normalmente cerrado. Ahorita los vamos a checar cómo es el mecanismo, sí, más adelante, pero ahorita más o menos así como funciona. Este es uno normalmente cerrado. Si yo lo presiono, baja, sí, y ya no deja pasar la electricidad, corta la electricidad. Entonces estos botones, pues es uno para el inicio y uno para el paro del sistema. Sí, aquí pues tengo el relevador. Como les digo, lo simbolizo con este circulito. Este relevador va a ser el que me va también a encender un motor. Yo luego cuando les enseñé en el curso normal, luego le decíamos que a estas bolitas le poníamos que era el motor 1, el motor 2, el motor 3, o la luz roja, la luz verde, la luz amarilla. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el relevador es el que me acciona el motor o me hace que se encienda la luz. ¿Sí? Por eso nosotros, pues como ya nunca pudimos ir a hacer una práctica, ¿sí? Pues ya no vimos cómo iba a funcionar el proceso. Pero pues ese relevador era el que me iba a accionar la luz, el que me iba a accionar el motor. Por eso aquí luego les poníamos que motor 1, motor 2, motor 3. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos en esta. La descripción de un diagrama LEDER. Dice que las instrucciones de entrada son las condiciones que tiene el circuito para dejar o no dejar pasar la corriente de una línea a otra, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que tenga nuestro diagrama, en el diagrama pues vamos a tener ahí
las condiciones para que se encienda el motor o se encienda la luz, ¿sí? Va a ser la que me va a dejar pasar o no, me va a dejar pasar la corriente o no me la va a dejar pasar, ¿sí? Estas condiciones se manejan comúnmente con los ya mencionados contactos abiertos o cerrados, ¿sí? Los contactos normalmente abiertos o cerrados, pues ya. Cuando yo mande las señales a los relevadores, pues esos contactos se van a abrir o se van a cerrar, permitiendo pasar la energía, bueno, ya permitiendo accionar, ya sea un motor, una luz, un pistón, lo que sea, ¿sí? Acuérdense que tenemos, bueno, ahorita lo explico, entradas y salidas. Dice, si las condiciones son verdaderas, la corriente llega a las instrucciones de salida, las cuales generan acciones como energizar la bobina de un motor o energizar una lámpara. Así como les digo, energizamos el motor. El relevador me hace que yo pueda energizar el motor o que pueda yo energizar la lámpara. Por ejemplo, de esta forma, el paso de la corriente a las bobinas de salida están condicionadas por la lógica que maneje las instrucciones de entrada, de las entradas, ¿sí? Voy a tener entradas y salidas, ¿sí? Dependiendo de la lógica o del problema, lo que me pida el problema o lo que me pida. Aquí ya es, si ustedes se dedican a automatizar sistemas, pues va a llegar una persona y les va a decir, oye, quiero automatizar el encendido de las lámparas de mi empresa. Sí, quiero que se enciendan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y él te va a decir, eso es lo que quiero. Y tú, pues, no vas a, igual tú ya vas a hacer, tú que ya sabes, pues ya vas a hacer el programa y vas a saber cómo automatizar. ¿Sí? No tú le vas a preguntar al señor, oiga, pero ¿cómo lo quiere? ¿En cuántas luces quiere que se enciendan? ¿O qué quiere que yo utilice un PLC? ¿Quiere que yo haga eso? Pues ya tú ya vas a saber cómo resolver el problema, ¿sí? El cliente nada más te va a decir, oye, quiero que automatices esto, quiero que se haga esto, quiero que se haga lo otro, y tú ya lo vas a resolver, ¿sí? Tú ya vas a utilizar tu lógica. Ellos pues sí te pueden dar ciertos datos, qué es lo que quiere que haga la máquina, pero pues tú al fin de cuentas tú ya lo vas a fabricar, tú ya lo vas a resolver ese problema. Dice, de esta manera las características principales del lenguaje ladder son las instrucciones de entrada se introducen en la parte izquierda. Ahorita se los muestro en el diagrama. Las instrucciones de salida se sitúan en la parte derecha. Los carriles de alimentación son las líneas de suministro de energía. La mayoría de los PLCs permiten más de una salida por escalón. El proceso de control es por peldaños, de la escalera de arriba a abajo u de izquierda a derecha. Bueno, este es el diagrama de escalera. Como decía aquí, las instrucciones de entrada se introducen en la parte izquierda. Aquí están los elementos de entrada o las condiciones también en la parte izquierda. Aquí las entradas vienen siendo pulsos o ya vienen siendo las entradas, pues aquí como dice, ¿qué son los elementos de entradas? Pues puede ser un botón pulsador o un botón interruptor, ¿sí? Pueden ser sensores o pueden también ser marcas o memorias. Lo de las marcas y las memorias ya luego lo explico, pero esos van a ser las entradas de mi sistema. Como cuando yo quiero encender la luz de mi cuarto, yo si pulso aquí el apagador, enciende la luz de mi cuarto. Entonces la entrada pues es este pulsador. Si yo la quiero apagar, pues ya luego, como es un interruptor, lo desconecto y se apaga la luz de mi cuarto. ¿Sí? Del lado izquierdo, bueno, ¿qué dice aquí? Las instrucciones de salida se sitúan del lado derecho. Las salidas están del lado derecho. Las salidas ya pueden ser actuadores, ya sean motores, cilindros, válvulas, indicadores, marcas, o inclusive pues como la luz ahorita de mi cuarto, que yo la enciendo y se enciende la luz, ¿sí? Luego también tenemos aquí que los carriles de alimentación son los que suministran la energía eléctrica. Aquí tenemos unas entradas de 24 volts, que es una línea energizada, y la de 0 volts, que es la otra línea energizada, el positivo y el negativo. Luego, la mayoría de los PLCs permiten tener más de una salida por escalón. Estos diagramas, pues es escalón por escalón. Dependiendo del escalón, pues va a tener sus condiciones. Aquí, si yo presiono este botón pulsador, ¿sí? Se supone, bueno, se energiza
la memoria 1. Bueno, es que aquí es diferente. Bueno, no que sea diferente, sino cuando yo presiono este botón pulsador, hay una bobina que está aquí, que es el Q1, que me está diciendo que cuando yo energizo... Ok, espérenme. Sí, ¿cómo lo mantengo encendido? Bueno, cuando yo presiono el botón pulsador, pues se van a cumplir las condiciones para que esta memoria 1 se encienda. Y al momento de que se encienda esta memoria 1, bueno, no memoria 1, sino este relevador que tiene la marca M1, ¿sí? Va a hacer que los contactos que están asociados con él, aquí se fijan, este es el relevador, aquí tengo un contacto marcado con el relevador M1, ¿sí? Aquí tengo otro contacto marcado con el relevador también M1, aquí también tengo otro contacto con el relevador M1. ¿Qué es lo que va a hacer? Que cuando yo lo presiono, este M1 se energiza, ¿sí? Se cierra este contacto, hace que se energice, bueno, deja pasar la electricidad también por esta parte, ¿sí? Aquí cierra, abre este contacto de este relevador M2 y cierra este contacto de M1. Este contacto de M1, cuando ya se cierra, hace que se energice esta salida Q1. Esta pues ya puede ser un motor, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones, pues. La parte de los contactos me van a dar las condiciones para que se encienda o se apague una señal, una salida. Y dice, el proceso de control por peldaños de la escalera hacia arriba o hacia abajo. Sí, también dependiendo de los peldaños, siempre se van a leer de arriba hacia abajo, se van a ir cumpliendo las condiciones. Pero también se pueden, igual no necesariamente, bueno, sí, de arriba hacia abajo se hacen las condiciones, pero también hay ciertos peldaños que a lo mejor me vuelven a hacer que se active algún peldaño de arriba, ¿sí? Eso ya es la lógica del control. Imagínense de que, pues, hagan de cuenta que tengo que encender 3 motores, pues necesito 3 relevadores. Aquí tengo este relevador, este y este. Pero que cuando se encienda el primero, se enciende el segundo, se enciende el tercero, luego se empiecen a apagar uno por uno. Entonces, enciendo el tercero y entonces apago el primero. Entonces, pues yo ya encendí el tercero, se supone que yo ya llegué a al tercer escalón y pues no debería yo de poder regresar al primero, ¿no? Pero sí se puede. Si este le manda señal al primer escalón, puede hacer que igual se apague o se encienda. Sí, no necesariamente también no puedo regresar otra vez al mismo escalón. Sí se puede volver a activar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 12. Sí, ya mañana continuamos con lo demás para empezar a hacer ya los ejercicios. En el cuadernillo ya se los pasé por el WhatsApp. Bueno, no sé, antes de que es rapidito para que puedan ir si tienen otra clase, pues me dicen. No sé si tienen alguna duda de todo esto que vimos. ¿Alguien que tenga dudas? Es mucha teoría, pero pues ya mañana ya vamos a empezar a hacer, a empezar a trabajar. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Bueno, yo apenas acabo de ingresar a la clase. Los temas que vieron los días ayer y antier, ¿los van a enviar por el grupo o por correo para yo checarlos o cómo puedo yo repasarlos? Pues el lunes los contacté a todos. Yo hasta ayer te pude contactar a ti. No vimos nada. Ayer checamos lo del ¿cómo se llama? Reglamento. El reglamento y más o menos una introducción. Y ya ahorita fue de lo que vimos de ayer de la introducción, ya lo volví a repetir ahorita. O sea que estamos avanzando ahorita. En los temas anteriores no hay problema. ¿Sí? Entonces era mi única duda nada más. Bueno, ahí creo que se me pasó decirles de que si tenían dudas, no hice pausas para preguntar. Pero no sé si tienen alguna duda ahorita. Yo también tengo otra duda. Dígame. Lo que pasa que a mí no me aparece el cuadernillo con el que vamos a estar trabajando aquí en el grupo de WhatsApp. ¿No te aparece? No sé es que sí, ahorita lo vuelvo a mandar porque como
te agregué hasta ayer en la noche, pues ya lo había yo mandado. Ahorita lo vuelvo a mandar sin problema. Sí, gracias. ¿Sí? Del cuadernillo, vamos a checar. Vamos a... Espérenme. Del cuadernillo ya ustedes ya pueden hacer... Léanlo. Bueno, para el viernes, ahorita al ratito subo la actividad. Pero vamos a entregarle el viernes. En el cuadernillo, pues lean todo lo primero, que es lo que acabo de explicar, ya pues ya más de lleno, ¿sí? Y contesten estas preguntas. Y se define qué es un sistema automático, cómo se le llama a la diferencia entre el valor obtenido y el deseado de un sistema de control. Aquí lo dice todo. Con base en qué se diseñan los sistemas de control de lazo abierto, ahí lo dice. No lo dije, pero ahí lo dice por eso les dije ese cuadernillo, se los dejé para que nos apoyáramos. ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema de lazo abierto y uno cerrado? ¿Cuáles son los factores de los que depende la precisión de un sistema de lazo cerrado de tipo discreto? Ahí viene que es uno de tipo discreto. O sea, son de lazo abierto, pero tienen su definición de, véanlo. Sistema de lazo abierto discreto. Sistema de lazo cerrado discreto. Y sistema de lazo... no, ya está. Y cómo es la respuesta de un control on-off en el tiempo. Aquí lo dice también, en el sistema discreto. De cerrado discreto. ¿Sí? Esas, a ratito subo la tarea en el Teams. Profe, una pregunta. Dígame. Esas preguntas que está diciendo, ¿las vamos a anotar o cómo? Sí, respóndalas en su libreta, eso les iba a decir. En su libreta, la resuelven en su libreta, ¿sí? Y le toman una foto y lo suben al Teams. Si no pueden entrar ahorita, yo espero ya que lo podamos, que se pueda. La voy a subir de todas formas. Si no, yo creo que ya mañana o pasado ya me pasan sus correos, ¿sí? Espero ya lo pueden subir aquí. Si no, pues me lo mandan ahí por WhatsApp. ¿Sí? Okay. Para el viernes, sí, para el viernes, Pregunta, ¿igual para el viernes? Sí, para el viernes estas preguntas, ¿sí? Estamos hoy miércoles, jueves, viernes, tienen chance, ¿sí? Antes de que comience la clase, pues ya las mandan, por favor. ¿Sí? Ok. Pues si no tienen otra duda, pues ya mañana le seguimos para que ya podamos diseñar, ya empecemos a diseñar los diagramas de escalera. ¿Sí? Ok. Bueno. Pues